que las tutorías siempre quedan grabadas para que ustedes le puedan echar un ojo si no le ponen completa atención o quieren repetirla. Estas tutorías siempre quedan grabadas. Yo se las subo a YouTube. YouTube es la plataforma más fácil. En cualquier teléfono se puede ver. Todos ahí tenemos casi YouTube en el teléfono y podemos andar jugando. Podemos poner los videos a una velocidad mucho mayor. Entonces, podemos jugar ahí adecuadamente en YouTube. Así que yo les subo los videos ahí para que les sea más fácil la visualización si ustedes desean volver a echarle una mirada a las tutorías. Ya se está grabando. Quiero darles la bienvenida a la tutoría número 5. En esta unidad nos toca trabajar. El fuerte de esta unidad prácticamente son varias cosas, pero el fuerte es crear archivos donde se guarde la información permanentemente y leer información de archivos también que ya estén creados, por ejemplo. En este momento vamos a estudiar un poquito la introducción a esas cuestiones, dado que esas temáticas se van a estudiar completas en la tutoría oficial del día domingo. Les voy a compartir mi pantalla por acá. Me avisan si la pueden ver, por favor. ¿Me confirman ahí? ¿Se puede? Sí, ingeniero. Sí. Ok, gracias. Ya me doy cuenta también que me están escuchando. Bueno, para iniciar, nada más quiero darles un chapuzón aquí en la orientación académica para que veamos cómo va la cuestión, para que nos orientemos de cómo vamos. Prácticamente estamos cerca de la recta final del ciclo, o cualquiera podría decir que es la recta final del ciclo. Imagínense cuánto estudiamos ya respecto del lenguaje C++. En este momento vamos a iniciar el estudio de esta situación. Entrada y salida de flujo de C++ hace referencia a los mensajes o a los textos o a lo que nosotros queremos darle a conocer al usuario. El flujo es eso, lo que el usuario ve en pantalla. Entonces, entrada y salida. Entrada es algo que se lee y salida es algo que se muestra. Procesamiento de archivos. Estas son las cuestiones que vamos a estudiar. En la próxima unidad se va a trabajar manejo de excepciones. Ya nos vamos a dar cuenta en su momento qué es esto. Vale. Todo esto ustedes pudieron ya haberle echado un ojo. El parcial número 2, básicamente esto ya se fue. Esto es lo que vamos a estudiar en esta semana y esto será lo que vamos a estudiar de acá a 2 semanas en la tutoría o en el grupo de tutorías número 6. Así que el parcial 2 va a constar de estos 3 bloques de información, incluido este. A estas alturas, como ustedes saben, ya nos tiramos las tutorías número 1, el grupo de tutorías número 1, el grupo de tutorías número 2, el número 3, el 4, y en este momento estamos en el 5. Si se fijan, estamos ya en la semana número 12 del ciclo. Semanas numeradas que tienen actividades de por sí. Y esta cuestión llega hasta la semana número 17. Quiere decir que estamos sobre el 66% del ciclo. O sea, ya estamos, ya nos pasamos de 2/3 partes del ciclo. Déjenme tomar una captura por acá. Ahí está. Vale, entonces estamos a 2/3 partes del ciclo. El parcial ordinario número 2 se va a realizar en enero.
básicamente de las tutorías que estamos realizando en este momento se va a desprender la entrega del reporte de laboratorio número 5, que tiene que ver con la fecha del 5 de diciembre. Prácticamente estamos a casi 9-10 días de la entrega de este laboratorio. Ya ustedes pueden empezar a trabajarlo porque la consigna y la rúbrica de laboratorio ya está publicada. Va a haber una tutoría 6, va a haber un reporte de laboratorio número 6 y habrá un proyecto. Muchos de ustedes ya pueden estar enterados acerca de la cuestión que tiene que ver con el proyecto. Este proyecto se va a entregar el día miércoles 19 de enero. Y la entrega del reporte número 6 del laboratorio se va a entregar el 17 de enero. O sea, está bien chivo porque tendremos la tutoría oficial el 12 de diciembre y a partir de ahí el espacio va a estar habilitado para que ustedes entreguen el laboratorio hasta más de un mes después. Yo les recomendaría que una vez publiquen la consigna y la rúbrica del laboratorio 6, se lo trabajen y antes del 17 la suban, así como han estado haciendo algunos de ustedes. Les felicito, por cierto, a quienes con prontitud hacen su trabajo antes, incluso de la tutoría, lo suben con todo y ya básicamente la semana pasa tranquilo, porque ustedes ya entregaron su actividad. Y así, o sea, quedando libres de actividades, prácticamente se van relajados a vacaciones. No van a tener actividades que realizar o tareas pendientes a medio camino. Aunque el proyecto probablemente sí. El proyecto generalmente es un código bastante grandecito, bastante pesadito, con muchas funciones. Funciones me refiero a funcionalidades, no funciones de concepto de programación del cual nosotros conocemos. Puede que sí las tenga, creo que sí. No creo que un código tan grande no lleve funciones de modularidad de las cuales hemos hablado, pero eso ya se va a ir viendo en su momento. ¿Hay alguna consulta por el momento? Yo esperaría que ustedes en la semana número 16 de actividades, o sea, iniciando, o sea, volviendo de vacaciones, ustedes entregan su proyecto, ustedes hacen su parcial y libres de toda culpa, de todo pecado y felices de estar contentos, como decía Sánchez Aremba. Eso es lo que a mí me gustaría. Dependerá de ustedes. Si ustedes no pudieran hacer el parcial ordinario número 2, podrán tener acceso a diferir el parcial. Entonces, habrá que solicitarlo y alargamos un poquito más el proceso. Yo espero que nadie se tope con la situación de tener que ir al examen de suficiencia. Sin embargo, está programado para el 30 de enero a las 8 de la mañana. ¿Hay alguna consulta respecto de la planificación? ¿Alguna duda? ¿No hay consultas? Voy a tomar otra captura porque veo que se han unido otros compañeros. ¿No hay? Bueno, si no hay... No, por el momento no. Chivo, dale pues. Estamos con todo ahí. Eso en cuestión de la planificación. En cuestión de los contenidos, ya respecto de la unidad, quiero mencionarles un par de cosas. Antes de mencionarles lo que les quiero mencionar, bueno, mejor solo voy a mencionar primero, no va a ser que se me olvide. Se publicó una consigna de proyecto. Si ustedes se fijan, aquí dice no mostrado a los estudiantes. Consigna de proyecto de ciclo y rúbrica de proyecto de ciclo. Del año pasado, lo que se hace para el año siguiente es que se duplica la página web correspondiente a la unidad. Se hace un duplicado. Y los coordinadores borran el contenido viejo y colocan contenido nuevo.
Eso es lo que hacen los coordinadores. Ellos son los que llenan todo esto de documentos, los que suben la documentación, los que suben enlaces, videos, todo eso. Nosotros no tenemos acceso a modificar esta situación. Quienes modifican esto son los coordinadores. Entonces, justo en el momento en que se duplicó, estas cuestiones quedaron a la vista del público, porque en la página de la cual fue duplicado estaban a la vista del público. Entonces, quedaron habilitados durante un tiempo y hubieron estudiantes que vieron las consignas del proyecto de ciclo y la rúbrica del proyecto de ciclo. Sin embargo, es un proyecto que se realizó años atrás. No sé si se le va a realizar modificaciones, no sé si se va a cambiar el proyecto, no lo sé. El coordinador ha mencionado de que la consigna y rúbrica del proyecto oficial va a estar publicada el día de mañana. Yo no lo sé. Probablemente vaya a ser para el domingo que ya esté disponible la versión oficial. Si ustedes lograron ver esos archivos, les pido que no se los tomen del todo en serio. Que los dejen ahí, está bien que los hayan visto, que los tengan. Sin embargo, no es prudente que los empiecen a trabajar. Si se fijan las fechas de ese documento, si ustedes lo lograron descargar en su momento, son fechas de años anteriores, del año pasado probablemente. Entonces, no hace falta que se publique la versión oficial y final, que es la que se va a trabajar en este ciclo. No sé si las instrucciones van a cambiar, no sé si las indicaciones van a cambiar, eso va a depender del coordinador. Así que les hago una invitación a que estemos pendientes en la tutoría oficial, porque en la tutoría oficial se va a explicar respecto de este proyecto de ciclo. Esténse pendientes, el coordinador dijo que mañana iba a estar habilitado para los estudiantes ya la versión oficial y actualizada. Pero esténse ustedes pendientes y si no, vamos a ver si para el domingo ya está libre para que lo podamos estudiar entonces. Vaya. Les pregunto, ¿qué pasa cuando dividimos 1 entre 0? ¿Alguien tiene alguna idea de qué pasa? ¿Se puede dividir 1 entre 0? ¿O cualquier número entre 0? ¿Alguien tiene alguna idea? 1 entre 0, veamos. ¿Por qué dice ahí que no se puede dividir entre 0? ¿Alguna idea? ¿Qué piensan ustedes? Si no quieren activar su micrófono para opinar, pongan ahí un mensaje en el chat para que lo podamos discutir. ¿Alguien tiene alguna idea de por qué no se puede? Vale, les explico. No se puede dividir entre 0. Cualquier cosa que ustedes quieran dividir entre 0, no la van a poder dividir entre 0. Porque el 0 tiene una peculiaridad. Fíjense bien. ¿Qué pasa si yo divido 1 entre 1? ¿Cuál irá a ser el resultado? Alguien que lo escriba ahí en el chat, rapidito. Vale, lo voy a escribir yo. Ahí está, ¿ven? ¿Qué va a ser el resultado al dividir 1 entre 1? ¿Qué pasa si yo divido 1 entre 0.1? ¿Qué resultado me va a salir? Si se fijan, lo que estoy haciendo es acercar el denominador, el número que está debajo, al 0. Lo voy a ir acercando. Si yo divido 1 entre 0.1, el resultado me da 10. Lo voy a escribir ahí. ¿Qué pasa si yo escribo 1 entre 0.01? El resultado me da 100. Y así sucesivamente, mediante yo vaya poniéndole ceros. Por ejemplo, vean, si yo coloco este montón de ceros y un 1, perdón, 1 entre todo eso.
10 millones. ¿Qué patrón ven ustedes que va ocurriendo? ¿Alguna opinión ahí? ¿Algún valiente? ¿Alguna valiente? ¿Qué ven ustedes? El número tiende a crecer, Exactamente. quizás yendo al infinito. Cuando el denominador se va haciendo más pequeño, el resultado, como dijo Néstor exactamente, se va yendo al infinito. Entonces, eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos una división entre cero. El número se va tendiendo a el infinito. El infinito nosotros lo conocemos como infinito, pero realmente es un número inmensamente grande. Si nosotros nunca tomamos en consideración el número cero como cero absoluto, sino que lo tenemos como un número muy pequeño. Vean, aquí lo tenemos en notación científica. Eso quiere decir de que tenemos un 1 y 16 ceros adelante. Esto sería. Vean, cuando dividí entre este número chiquitito, el resultado fue esta inmensidad. Entonces, por eso las calculadoras, al momento de realizar un cálculo entre cero, ellas no pueden dividir entre cero, porque el cero da como un resultado al momento de dividir gigante. Un número gigante que no es posible procesarlo para poderlo mostrar en pantalla. O incluso los procesadores no pueden realizar dicha operación por la cantidad de dígitos disponibles. Esa es la razón por la cual no se puede dividir entre cero. Vaya, aquí tenemos otro. Ese video que ustedes ven aquí les va a resumir esa situación y se la va a ampliar incluso. Yo se los he contado a grosso modo, pero en ese video ustedes lo van a profundizar. La ecuación cuadrática, si ustedes no la conocen, es posible programarla en C++. Creo que en algún código, perdón, creo que en algún momento hicimos algo similar. Creo que en la primera tutoría o en la segunda tutoría, no lo recuerdo. No sé si lo hicimos. Si lo hicimos, sería bueno irlo a revisar. Si no, los reto a que se hagan el código que resuelva ecuaciones cuadráticas. Es el código de la fórmula general. La fórmula general es esta. Esta que está aquí. Si no, y si tienen curiosidad ustedes, si nos queda un poquito de tiempo al final de la tutoría oficial, yo se los puedo resolver. El año anterior hubo un problema. En la consigna, el problema 8, el ejercicio 8 de la consigna estaba malo. Los códigos de por sí en la consigna que ustedes tienen a disposición, esto es la orientación académica, en estas consignas los códigos corren. A mí me gusta resolverlos así a pata porque es más interactivo. Ustedes van viendo el desarrollo línea por línea y yo les voy explicando línea por línea qué es lo que está pasando ahí. Pero si ustedes agarran el código y lo pegan en DevC++, el código debería correrles correctamente. Entonces ese código no corría el año pasado. Entonces el coordinador le solicitó a uno de los tutores que resolviera el ejercicio de manera correcta. Aquí está el video de ese ejercicio del año pasado. Yo también lo voy a resolver. No sé si el código ya está corregido en la consigna de este año. No tengo idea. Si ustedes se fijan, yo no agarro los códigos de la consigna en las temáticas que yo sigo con ustedes. Nunca agarro el código de la consigna, lo pego y empiezo a explicar. Yo lo voy desarrollando paso a paso a mi manera. Entonces yo por eso ni me di cuenta que este código el año pasado tenía un problema. Nosotros lo vamos a resolver así como lo hemos hecho siempre. Si ustedes gustan, se pueden ver el video y ustedes se van a nutrir un poquito más de a qué vamos a llegar. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda por el momento?
¿Alguna consulta? ¿No hay? No, ingeniero, de momento Ok, no. gracias, vaya, perfecto. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar en esta unidad. Este relajo que está aquí. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es esta tabla? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es esta tabla o para qué sirve? ¿Alguien tiene alguna idea de qué es lo que vamos a estudiar? Que ya le haya echado un vistazo a estas cuestiones. ¿Qué es lo que hacemos siempre? Vaya. Tenemos un código, lo vamos a borrar. Fíjense bien, ¿qué es lo que hacemos siempre? Empezamos. Para poder indicarle algo al usuario, mira, el include, le puse, estamos jodidos. IOStream. Líneas reglamentarias que ustedes ya conocen. Vale, lo que hacemos nosotros para indicarle algo al usuario es fácil. Eso le vamos a indicar al usuario. Este es el código más fácil del mundo. Lo que hicimos quizás la primera vez. Vamos a guardarlo. Vamos a abrir una carpeta, fíjense. Vamos a abrir una carpeta en el escritorio. Y en el escritorio lo vamos a hacer. Y a la carpeta le vamos a llamar hola, como ustedes gusten. Al archivo le llamamos hola. La carpeta se llama nueva carpeta 3. Vale. Corremos. Nambechele va. Fíjense bien. Voy a cerrar esto. Aquí tenemos y ni se guardó adentro. Vamos a guardar aquí adentro. Ese es el archivo. Y este es el ejecutable que se creó. Vamos a cambiarle nombre. Le vamos a poner hola. Sí, con una H mayúscula. Vale, ahí tenemos los dos archivos. Tenemos el archivo que creamos, que nosotros editamos. Vean. Y tenemos el ejecutable. Si se fijan, no se abre. Realmente sí se abre. Pero se cierra de un solo. ¿Cómo solucionamos eso? Existe en pausa. Correcto, excelente. Vale. De esa manera solucionamos. Ahora el código, esta aplicación funciona y se queda quieta y espera a que uno apriete Enter para poderse cerrar. Vaya. A esto que ustedes están viendo aquí, esta pantallita negra, se le conoce como símbolo del sistema. O CMD. Es esto que está aquí. Símbolo del sistema. Esta cuestión que está aquí. Este era el sistema operativo en los años 70, cuando Windows fue creado. Las instrucciones se hacían mediante esta situación. O sea, aquí ustedes podían mover una carpeta por otro lado. Ahorita no me acuerdo cómo se hace, pero el domingo yo les voy a dar un ejemplo de cómo mover archivos directamente de aquí, cómo borrar archivos, crear archivos, etc. No es el objetivo de interés tampoco del estudio de esta asignatura. Sin embargo, lo que les quiero mencionar es que nosotros creamos aplicaciones que corren de esa manera. Así. Bien. Es lo que pasa, si se fijan, corrimos el código
y se generó solo el archivo ejecutable. ¿Qué pasó? Vean esto ahora, fíjense. Abrimos Dev C++ y yo le voy a colocar una variable entera que se llame número. A esta variable número le vamos a dar el valor de 10. Y se va a imprimir NaMBHL 10 en la pantalla. Vaya, ahí está, vean, NaMBHL 10. Ustedes ahora están sabedores de que hay una variable que se llama número que vale 10. Pero ¿qué pasa una vez yo cierre esta? Lo vamos a hacer más interactivo. Para que se entienda correctamente. Vale, ingresa el número. Ingresamos el 10. NaMBHL 10. Se imprime el 10. ¿Qué pasa con ese número una vez nosotros cerramos esta aplicación? El número se pierde. Si yo quiero volver a correrlo, el número ya se perdió. El dato ya se perdió. Vean, NaMBHL 5. En este momento, el dato se almacena en la memoria RAM. La memoria RAM es solo de lectura. Ahí el dato está guardado. ¿Cómo sabemos que está guardado? Está guardado porque introducimos el 5, eso se guardó en una variable en algún lado y después lo mostramos en pantalla. Entonces ese dato ya está guardado en la memoria RAM. Una vez cerramos esto, desaparece. ¿Cómo hacemos nosotros para pasar archivos de la memoria RAM al disco duro? ¿Cuál es la diferencia entre la memoria RAM y el disco duro respecto del almacenamiento de datos? ¿Alguien tiene alguna idea? Les voy a dar una pista. Fíjense, esto pasaba antes, hace mucho tiempo. Cuando yo estaba joven, trabajábamos aquí en un documento, estábamos haciendo la tarea en una computadora de escritorio y se iba la luz. Hijo de pucha, no lo guardé, decíamos nosotros. No guardé el archivo. Entonces, cuando encendía la computadora que volvía la luz, había que volver a empezar el archivo o seguirlo trabajando desde donde habíamos dejado nosotros sin guardar. Ahora ya se guarda automáticamente, ¿va? Y hay respaldos que el mismo Word genera, pero antes no era así. A esa acción de hacer esto, en este momento los datos están almacenados en la memoria RAM porque están ahí. Si se fijan, no se han borrado, están ahí. ¿Cómo hago yo para guardarlos en el disco duro? Fácil. Agarro los datos de la ubicación de memoria RAM, le pongo un nombre a este documento, lo guardo en el escritorio o donde sea, y ya tenemos aquí un archivo de Word que se llama bien raro. ¿Qué pasa con ese archivo? Apagamos la compu, la reiniciamos, le damos vuelta, patas arriba, le pegamos una patada a la computadora y cuando la volvemos a encender, ahí está el archivo. La diferencia entre el almacenamiento en la memoria RAM y el disco duro es que el disco duro almacena hasta que nosotros lo decidamos borrar. Ese dato que nosotros introdujimos en ese espacio de memoria permanece ahí. En cambio, en la memoria RAM, si ustedes dejan datos en la memoria RAM, esos datos, una vez se apaga la computadora, se reinicia, se cierra el programa, esos datos se pierden.
¿Se logra comprender? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Alguna duda? ¿Se logra entender la diferencia entre la memoria RAM y el disco duro, en todo caso? ¿Por qué les menciono esto? Porque todos los datos que nosotros estamos trabajando hasta este momento en los programas están almacenados en la memoria RAM. Una vez la aplicación se cierra, el dato se pierde. Y le podemos dar el dato que nosotros queramos. Ahora bien, surge la pregunta: ¿cómo almacenamos los datos en la memoria ROM o en el disco duro? ¿Cómo hacemos eso? Démosle entonces, pues. Fíjense, les voy a enseñar cómo se hace. Para poder guardar datos en el disco duro, o sea, ¿a qué me refiero con guardar datos en el disco duro? A hacer esta acción. Si yo cierro este archivo y no guardo los cambios, este dato que está guardado en la memoria RAM se pierde. Si yo guardo el archivo, aquí lo vamos a guardar en hola. Si yo guardo el archivo con algún nombre, en ese momento lo paso al disco duro. Y ese archivo ya no se pierde hasta que yo lo borre. O sea, nosotros podemos hacer eso con nuestros programas. De esa manera operan los programas. Cuando ustedes instalan un juego y empiezan a jugar y avanzan en el Mario Kart, lo que sea, cuando ustedes eliminan el juego, lo vuelven a instalar, ya no se vuelve a iniciar desde cero, sino que como que quedó un respaldo y ustedes pueden acceder a las partidas que ya tenían por ahí. Entonces, esos datos quedaron guardados en el disco duro. Para poder guardar datos en el disco duro o procesarlos de esa manera, nosotros tenemos que declarar una nueva librería. Esa librería se llama fstream. Así se llama, ¿vea? fstream. Con esta librería ustedes van a poder hacer eso que les estoy mencionando. ¿Cómo hacemos esto? Fíjense bien. Borramos todo. Hay dos funciones que son como los pilares fundamentales de esta librería. Está la función offstream y la función ifstream. La función offstream, si se fijan, es la misma cosa, ¿va? Fstream y fstream, lo que cambia es la O y la I. Entonces, de offstream, esta O hace referencia a salida de datos. Datos que se guardan en algún lado. Datos que el usuario mete y se guardan en algún lado. O sea, se muestran en la pantalla, etc. Y la I hace referencia a lectura de datos o entrada de datos. Entonces, los datos ya están en algún lado, yo los voy a leer y me los jalo. Esa es la diferencia entre estas dos instrucciones. Para poder crear un archivo en el que vamos a guardar información, ocupamos este de aquí. Para, si hay un archivo creado, nosotros queremos leer ese archivo, utilizamos esta función. Ya les voy a dar un ejemplo al respecto. Vaya, declaramos primero esta instrucción, offstream, y le vamos a poner algún nombre. Supónganse que esto es como una variable, como un tipo de dato. Cuando ustedes declaran los números enteros, colocan int y una variable que se llama hola. Entonces, en este caso, offstream viene siendo el tipo de dato de salida. Entonces vamos a declarar una variable tipo offstream que se llama Juan, por ejemplo, como ustedes quieran llamarle. Ahora bien, esa variable va a ser la que a nosotros nos va a servir para hacer referencia a ese archivo. Ya van a entender a qué me refiero. Vaya, vamos a abrir un archivo que se llama maravilloso.txt. Así se va a llamar el archivo. Ahora,
¿cómo voy a escribir yo en este archivo algo? Aquí lo que estoy diciendo es, voy a crear un archivo TXT. Ese archivo se va a llamar maravilloso. Esto es lo que estoy diciendo. Entonces, lo que yo hago para poder escribir algo en ese archivo es utilizar este objeto, esta variable, esto, lo que ustedes quieran, en lugar del cout. Así de fácil. Vean, ¿por qué no se imprimió nada en pantalla? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Se comprende lo que estamos hablando en este momento? La indicación ahorita no acaba de imprimir en pantalla, sino que solo lo guardó. Exactamente. ¿Dónde lo guardé? Es la pregunta. Lo guardé en el documento que yo creé. Si nos vamos a la carpeta, ahí van a encontrar el documento maravilloso, miren. Y ahí está el texto. Ya no se imprimió en pantalla, sino que se fue a imprimir a un texto, a un documento de texto. Vamos a crear otro, fíjense. Vamos a tener esta pantallita por aquí para que vean cómo se crea esto. Ahí lo vamos a tener. Y nos vamos a jalar esto para acá. Quiero ver dónde está. Ahí está, vale. Ahí vamos a crear otro archivito que se llame magia, le vamos a poner magia.txt. Y a este solo le vamos a escribir hola. Borro el código. Apareció la pantallita negra y si se fijan ahora ya se creó el archivito magia. Y ahí dice hola. ¿Se comprende hasta el momento? Me imagino que sí, ¿verdad? Por lo menos Néstor, el comentario de Néstor me hace pensar que sí se ha comprendido. Bien. Entonces tenemos aquí la escritura de archivos. Si ustedes se fijan, cada vez que yo escribo algo nuevo, solo se corre el código y no hay nada ahí. Pero en el archivo sí se escribe. Sin embargo, ¿qué es lo que ustedes ven que está pasando? ¿Alguien quiere dar alguna opinión al respecto? Vamos a cambiar el texto, vean. Algo viejo, dice. ¿Qué es lo que pasó? Se sobrescribe. Se sobrescribe. Se borra el archivo, el texto viejo y se escribe un texto nuevo. ¿Cómo le hacemos para que no se sobrescriba? Nos venimos a esta tablita que está aquí. Normalmente nosotros estamos, si no le colocamos nada a esa instrucción que está aquí, si solo le colocamos esto, por defecto, él entiende que ustedes están colocando esa instrucción. Es como que yo colocara esto así. iOS out. Corro. Solo le vamos a dejar algo. Vamos a ver el archivo. Y si se fijan, se vuelve a sobreescribir. Ahora, ¿qué pasa si yo cambio esa situación? Le vamos a colocar app. iOS app. Ahí en ese mismo espacio. En lugar de iOS out, le vamos a colocar iOS app. Ahora, vean, corro el código.
Si se fijan, ya no lo sobreescribió, sino que lo escribió debajo. Vamos a poner otro mensaje, le vamos a poner un nombre. El more le vamos a poner. ¿Vean? Ahora escribió debajo del more. Y si le escribo otra cosa, vamos a escribirle otra cosa. Esa otra cosa, dado que nosotros hemos especificado que se escriba después, con esta instrucción se escribe, le especificamos que se escriba después del texto que ya está. Se escribe después. Y así sucesivamente. Vale, si ustedes se fijan, se está imprimiendo como que con un enter, va. Se imprime lo primero, enter, enter, enter. Y eso se debe simplemente al handle que nosotros hemos colocado. Se lo borramos y volvemos a correr. Ah, pues no se debe el handle. Ah, sí, ahí está, vean. Otra cosa, otra cosa. Volvemos a correr y ya no va a saltar el texto nuevamente. Vean, otra cosa, otra cosa, otra cosa. Y así sucesivamente. Entonces, de esta manera operamos escribiendo un archivo. ¿Para qué nos sirve esto? El programa que ustedes van a realizar en el proyecto va a tener que hacer esto. Si ustedes hacen un inventario y un programa que haga inventarios, por ejemplo, un inventario tiene, supónganse que es una tienda. En esa tienda tienen que haber churros, tienen que haber medicinas, rinzo, lejía, y ahí especificamos qué cantidad hay de cada cosa. Entonces, guardamos ese archivo de texto y en ese archivo de texto vamos a ir registrando esos cambios. Entonces, estas instrucciones, cada una tiene su función. Vamos a estudiar esas funciones en la tutoría oficial. Ya ahorita le dimos una breve introducción a para qué sirve esta, para qué sirve esta, y en este momento le vamos a dar una breve introducción a esta. Va. Este código, lamento no haberlo hecho más grande, este código sirve para eso, para crear un archivo de texto y reescribir en ese archivo de texto. Lo hacemos con este tipo de dato, lo vamos a llamar un tipo de dato en este momento. Lo vamos a hacer con este tipo de dato que está aquí. Ahora bien, fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Ya para ir cerrando la tutoría, fíjense bien, le vamos a escribir alguna cosa por aquí. Es al revés. ¿Saben ustedes qué es esto? Esto que acabo de escribir. ¿Tienen alguna idea? ¿Han visto integrales en matemáticas, estimados? En alguna de las matemáticas, ustedes están llevando una materia de matemáticas en este momento, ¿verdad? ¿O no es así? Sí, ingeniero. Sí, Ah, ok. ¿Han llegado a ver derivadas hasta este momento? Sí, que hemos comenzado con las derivadas, pero sí, integrales todavía no. Ya, ya, ya. Integrales correcto. definitivamente no han visto, ¿va? Las integrales quizás las van a ver en la matemática siguiente. Esta fórmula ustedes la van a ver en matemática cuando vean integrales. A esta
fórmula se le llama integración por partes. Ustedes aplican esta ecuación a la integral que se les presenta, que viene siendo lo contrario de la derivada. Ya se van a dar cuenta cuando lleven la materia. Entonces, para podernos aprender la fórmula, hacíamos esta analogía. La U era un día B, vean, U de B, una vaca, UV, y un soldado, una S, vestido de uniforme. Entonces, de esta manera nos aprendíamos nosotros en la carrera esta fórmula. Entonces no era necesario aprenderse la fórmula, sino que uno se aprendía el caliche ese loco que salía, y con eso ya uno dibujaba la fórmula correctamente. Entonces vamos a guardar este documento. Si se fijaron, lo guardamos en el archivo que se llama magia. Vaya. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense. Vamos a borrar esto. No, no lo vamos a borrar. Vamos a abrir un nuevo archivo. Vamos a venir a trabajar con esto otro ratito. Voy a copiar las líneas reglamentarias. Ahí tenemos ya las líneas reglamentarias. Lo que vamos a hacer es ir a agarrar ese archivo, lo vamos a leer y nos vamos a jalar el texto. Para podernos jalar el texto necesitamos crear una variable en la que quepa el texto, ¿va? Le podemos llamar texto si ustedes quieren, cadena, lo que sea. Y hay que ponerle las letras suficientes para que se pueda jalar todo el texto. Pongámosle 100. No creo que ese texto que escribí tenga más de 100 líneas. Más de 100 letras, perdón. Declaramos ese texto. Y ahorita vamos a trabajar con el tipo de dato contrario que les presenté hace un momento. Vamos a darle el nombre Juan de regreso, si ustedes gustan, como ustedes quieran. Y ahora, si se fijan, en la misma carpeta donde tenemos el código, bueno, que en este caso ya vendría siendo otro código, lo vamos a guardar ahí mismo. Lectura le vamos a poner. En esa misma carpeta donde está lectura, nosotros podemos encontrar el archivo magia.txt. Este archivo es el que vamos a leer. Entonces, para poder leer ese archivo utilizamos esta instrucción. Hola, perdón, no era hola, era Juan. Había hecho una prueba antes con otra variable que se llama hola. Esta cuestión que está aquí es la que va a ir aquí, antes del punto. Y el getLine es el que nos va a ayudar a jalarnos todo el texto que esté, incluidos los espacios. Entonces, aquí le vamos a colocar el nombre de la variable que estamos utilizando, que viene siendo texto. Y aquí, cuántos espacios va a llevar esa variable. Entonces, ahora lo que nos resta, dado que con esta línea lo que hacemos es ir a buscar el archivo y abrirlo. En esta línea nos jalamos el texto, leemos el texto y lo guardamos en la variable, en esta variable que yo le he puesto texto. Y después lo que hace falta es imprimirlo. Si se fijan, ahora sí estamos colocando un cout. ¿Por qué? Porque el texto que estaba en el archivo lo vamos a imprimir en la pantalla. Veamos si funciona. Ven ustedes qué maravilla. De esta manera nosotros nos podemos ir a jalar texto de un archivo existente. ¿Se comprende? ¿Hay alguna consulta?
Sí se comprende, ingeniero. Solo que ahí está jalando todo el texto que está en el archivo, ¿verdad? Así es, así es. Vamos a entrar en detalles de esta cuestión, en detalles más profundos en la próxima sesión, en la sesión del día domingo. Lo último que les voy a mencionar ahorita antes de cerrar la tutoría es lo siguiente. Si se fijan, lo que les mencioné es que el archivo debe estar en la misma carpeta. ¿Cómo le hacemos si queremos hacer un archivo en otro lado? Aquí estoy creando, como es el objeto o el tipo de dato of stream, estoy creando un archivo que se llama magia, pero en la misma carpeta donde se guarde el archivo CPP que yo estoy utilizando. Si yo quiero que se guarde en otro lado, pues hagámoslo. Vamos a guardarlo en el escritorio. Entonces buscamos el escritorio. Por aquí está el escritorio para que nos dé la ubicación completa. Copiamos la dirección y la ponemos aquí detrás. Este símbolo no lo acepta, hacemos más. Debe ser el contrario, este que está aquí. Una vez están esos símbolos de esta manera, entonces aquí le estamos diciendo, vaya, mira, créate un archivo que se llame magia y te lo vas a ir a poner a esta dirección. Ahí lo vas a ir a colocar, archivo. ¿Va? Entonces, ese archivo debe decir otra cosa. Ese texto que yo le he dejado ahí. Si se fijan, se creó el archivo en el escritorio. No dice nada. Ahí está, otra cosa, otra cosa. Ahora se escribió 2 veces. Creo que algo tiene que ver el que le dejamos el app aquí. Vale. ¿Se logra comprender esta situación? Sí, ingeniero. Ok. Por último, la misma situación. Aquí tenemos dónde está el archivo. Le vamos a cambiar de nombre a este archivo magia. Le vamos a poner Juancho, le vamos a poner. Puede ser el nombre que ustedes quieran. Le pongo nombres ridículos para que ustedes vean que cualquier cosa puede ser. Y hacemos la misma situación. No sé si por aquí tenía la ubicación. Si nos vamos directamente aquí al escritorio, no nos da la ubicación completa. Vean, solo eso escribe. Tenemos que ir a la raíz. O sea, irnos a el equipo, el disco local C, usuarios, el usuario que en mi caso se llama temp, el escritorio, y le vamos a dar vuelta a esta cuestión. Entonces le estoy diciendo, vaya, mira, hay un archivo que se llama, ¿cómo es que le pusimos al archivo? Juancho le pusimos. Hay un archivo que se llama juancho.txt. Juancho.txt. Te lo vas a ir a leer y cuando lo hayas leído te vas a jalar lo que esté adentro. Y después lo vamos a imprimir en pantalla. Eso es lo que le hemos dicho a este código. Es lo que tiene Juancho. Otra cosa y otra cosa. ¿Va? Vamos a escribir esto un montón de veces. Vamos a ver si no nos pasamos de las 100 líneas. Cerramos. Si se fijan, el archivo lectura está guardado adentro de esta carpeta. Y el archivo Juancho está afuera de la carpeta, o sea, está en otro lado. Pero aquí le estoy especificando yo dónde. Corremos.
y lo encontró. Encontró el archivo e imprimió todo el contenido. ¿Se logra comprender esta situación? ¿Hay alguna consulta? ¿Alguna duda ahí al Sí, respecto? ingeniero. Vaya, ok. Estamos con todo entonces. Básicamente esa es la introducción que necesitamos para poder entender qué es lo que vamos a estudiar el día domingo. Aquí ya nos vamos a topar con ejemplos en los cuales imprimimos cuestiones en pantalla, pero los datos los vamos a ir a guardar directamente a archivos de texto. En este caso, el objeto que se está utilizando o la variable que se está usando para manipular el archivo es estudiante y así sucesivamente. Ingeniero, Dime. ahorita, como ejemplo, va a estar almacenado todo en el archivo TXT, pero se Sí, puede almacenar, por ejemplo, en el caso de Excel. Digo yo por el caso, por ejemplo, si tratamos de un inventario, se trabajan con filas y columnas, pero correcto, crear correcto. filas y columnas en el documento de texto sería bien complicado, creo yo. Está bien complicado. Yo creo que sí, fíjate, yo nunca lo he hecho. Te soy sincero, no lo he hecho. Pero dame chance de aquí al domingo y yo voy a responder el día domingo tu pregunta a ver si lo podemos hacer. Por lo menos de esta manera. Hay formas más sofisticadas ya que tienen que ver con el lenguaje C++ avanzado, en el cual sí podemos trabajar con Excel, importando las bases de datos o exportando las bases de datos. Al Excel hay que darle otro tipo de ¿cómo se llama? De extensión. Ya no es la XSLS, que es la que tienen normalmente. Cuando nosotros queremos trabajar directamente con Excel en estas circunstancias, ya no se guarda con esta extensión, fíjate. Libro 1 y esta es la extensión con la que se va a guardar. En algunos casos de otros lenguajes, por ejemplo, en el lenguaje R, se deben guardar en esta extensión de aquí, CSV. Ya en esta extensión, guardando vos los datos de una manera adecuada, guardándolo en esta extensión, vos del lenguaje R, que es este otro lenguaje que está aquí, ya te podés jalar esos datos directamente o guardar datos que estés vos procesando directamente en un Excel. No lo he hecho directamente en C++, te soy sincero, pero dame chance para el domingo y yo te averiguo si lo podemos trabajar directamente. Por otro lado, trabajar la cuestión del inventario del proyecto que vos vistes, sí, se hizo el año pasado en bloc de notas, normal y corriente. Siempre y cuando vos le des el espaciado correcto al bloc de notas, con tabulación y enter, por ejemplo, al momento de leer, vos vas a poder leer el pedacito correspondiente, el dato correspondiente. Vamos a entrar en detalles de esas situaciones el día domingo. Y si podemos procesar datos o trabajar con datos en un Excel, también les voy a dar la noción de cómo hacerlo. ¿Hay alguna otra consulta? ¿No hay otra consulta? Vale, si no hay ninguna otra consulta, No, pues, ingeniero. de acuerdo, de acuerdo. Si no hay más consultas, les agradezco mucho haber estado pendientes, estimados. Cuando ustedes gusten, pueden consultarme lo que ustedes deseen ahí en el WhatsApp, me preguntan y al ratito que yo tenga libre, pues con gusto les contesto. Si ustedes gustan empezar a trabajar, eso sí no lo revisamos. Si ustedes gustan empezar a trabajar en las tareas, pueden consultarme también. Claro que no hemos visto toda la unidad, pero con gusto ustedes pueden empezar a darle mecha a esta situación. Este es el ejercicio. ¿Se fijan? Está largo el ejercicio porque solo es un ejercicio. Este ejercicio es el que va a servir de base para el proyecto que ustedes van a realizar. Si cambia el proyecto respecto del que algunos de ustedes vieron
cuando el coordinador abrió esa cuestión, le puso esa cuestión ahí, el proyecto va a ser similar, puede que lleve las mismas funcionalidades, pero puede que el caso sea diferente. Entonces, háganse a conciencia este ejercicio. Entiéndanlo completo, pregunten lo que ustedes necesiten, porque este ejercicio va a ser como la base para poder realizar ese proyecto. Aquí ustedes están realizando un menú, van a tener la opción de agregar estudiantes, o sea, si ustedes presionan el 1, tiene que borrárseles la pantalla y agregar el estudiante, le van a poner el nombre del estudiante, qué sé yo, los datos del estudiante que solicite ahí en el programa. Entonces, luego vuelven a regresar al menú, una vez ingresado el estudiante. Imagínense que han ingresado 5 estudiantes, después cuando se muestre el listado de los estudiantes, lo que hay que ir a hacer es, en el archivo de texto que se encuentre esa información, vamos a ir a leer todo el archivo, nos jalamos la información y la mostramos en pantalla. Al momento de agregar estudiantes, hay un estudiante en el archivo de texto y vamos a ocupar lo que yo ya les mencioné aquí arriba. Esta cuestión de aquí, el app, para agregar un estudiante después del que ya está agregado. Otro estudiante, otro estudiante, otro estudiante, y así sucesivamente. Y en la opción 3, que es la opción de salir, si ustedes se fijan ahora, el programa ya no se debe cerrar automáticamente. Así solo terminó la instrucción y ya se cerró. Sino que es un programita ya algo sofisticado en el que ustedes eligen si entrar al menú 1, al menú 2 o salirse. Entonces vamos a hacer ejemplos en la tutoría que ya tienen un poquito de trabajo respecto de esta situación. Si no hay más dudas, les animo a que le echen una mirada. Si ustedes quieren correrse los códigos de la consigna, córranselos, traten de entenderlos, porque el día de domingo que vayamos a trabajar en esto, vamos a ir con patada al pecho. Si ustedes no se han estudiado la consigna, puede que no lo vayan a entender al 100%. Y la idea es que ustedes aprovechen al máximo esa información para que les salga más fácil, para que después no toque volver a ir a ver la tutoría, sino que en el mismo momento ustedes van afianzando todo y se van hallando ya en capacidad de realizar los desafíos en este caso. Si no hay más consultas, pues les agradezco mucho por haber estado pendientes y nos vemos el día domingo en la tutoría. Voy a parar la grabación en este momento.